Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. En estos momentos nos vamos a enlazar hasta Venezuela con nuestro colega Carlos Quintero. Él es periodista deportivo del portal El Mundo es un Balón y justamente vamos a hablar sobre esta situación que está viviendo actualmente la selección de Venezuela, ¿no? Luego de saberse que ya José Néstor Pekerman no es más técnico de la selección venezolana y más aún que ya se vienen partidos amistosos en esta fecha FIFA. ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. De verdad que es un placer poder acompañarlos. Y bueno, sí, hablar de este cambio de técnico, ¿no? De la selección nacional de Venezuela. Esto se dio la última semana. Es una situación que de alguna manera explotó en los últimos días, pero que entiendo que ya se venía fraguando de alguna manera. Ya había venido sucediendo algunas situaciones irregulares en torno al proyecto José Néstor Pekerman y su manager, en este caso es Pascual Lescano, y digo que ya venía pasando situaciones porque no hay que olvidar, o más que olvidar hay que recordar, porque no se hizo énfasis en eso, no se publicó en su momento, solamente fueron informaciones extraoficiales y que después la misma situación conllevó a que se diera por sentado esto. La salida previa de Damián Ayude, ¿sí? Como el seleccionador nacional de la Sub-17, que estuvo desde que llegó Néstor Pekerman, pero que los últimos meses se retiró, o digamos, dejó la nacional por irse a México, al Club León, para ser asistente de Nicolás Larcamón. Entonces, ahí ya de alguna forma comenzaron una serie de irregularidades o comenzamos a ver ciertas, ¿cómo decirlos? Falencias o situaciones que estaban pasando y que nosotros no sabíamos como situación y el país tampoco. Entonces, de ahí parte un poquito la realidad o la situación que estaba sucediendo, ¿no? En torno al proyecto José Néstor Pekerman a cargo de la selección nacional. Y bueno, ya la última semana se dio a conocer la desvinculación no solamente de José Néstor Pekerman como cabeza de grupo o como entrenador de la Vinotinto, sino también la de su manager, Pascual Lescano, que es el principal señalado en esta situación, o el principal señalado con respecto a la salida, el por qué se da la salida de José Néstor Pekerman de la selección nacional y su proyecto que es más ambicioso. Bueno, la principal razón sería algunos malos manejos de parte de Pascual Lescano y que está en proceso de investigación. Ya el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, lo dijo en rueda de prensa, que la persona que esté a cargo de la selección tiene que ser una persona comprometida, que vaya de la mano con los valores de esta nueva federación del fútbol venezolano, que esté comprometida sobre todo con el fútbol venezolano, porque él lo enfatizaba, ¿no? El fútbol venezolano se respeta y el que esté tiene que valorar valorar, ¿no? El espacio en donde está la selección, la responsabilidad que conlleva esto y bueno, por ello la salida de Pekerman y también de Lescano, que ya no están con la selección y que entiendo que está en un proceso de investigación todas estas situaciones que bien se ha hablado alrededor de esta salida de José Néstor Pekerman, y ya Fernando Batista fue ratificado como el técnico que asumirá la selección absoluta, ¿no? Y hoy también hubo un anuncio respecto a la selección sub-17, Ricardo Baliño va a ser el encargado de la sub-17, así como también de la sub-20 y sub-23, para los próximos desafíos que tengan nuestras selecciones juveniles. Ahora, Carlos, el próximo desafío del nuevo técnico de la selección venezolana, de la selección absoluta, es obviamente los partidos amistosos que van a ser en estos próximos días ya, ¿no? Correcto. Y para ver en qué se puede mejorar, en qué puede mejorar Venezuela en las próximas eliminatorias, que obviamente van a ser un poco más de cupos, seis cupos y un cupo de repechaje. Va a haber más posibilidades de clasificar al siguiente mundial, pero claro, siempre está las mejoras que se tienen que hacer referente al de los técnicos para los equipos. Ahora, ¿tú crees que se pueda seguir el proyecto que inició José Néstor Pekerman con este nuevo técnico que está llegando a Venezuela? Porque siempre es complicado, ¿no? Que un técnico siga el mismo trabajo y el proyecto que estaba
con el técnico anterior. Pero ¿tú crees que se pueda moldar a lo que está dejando Néstor Pekerman en Venezuela? Mira, hay que explicar algo a las personas que nos ven hasta ahora. ¿Qué pasa? Fernando Batista, el que está asumiendo el cargo de seleccionador nacional actualmente, digamos, no es que está llegando por decirlo de una forma, a la noche a la mañana. No, ya venía trabajando con la selección nacional. Era el asistente técnico de José Néstor Pekerman desde que llegó. De hecho, fue el encargado de dirigir el Maurice Revelo del torneo que disputó la selección sub-23 el año pasado, en donde quedamos subcampeones. Fue, digamos, un momento importante, ¿no? A nivel de resultados y a nivel de exposición, porque es un torneo que tiene bastante relevancia, donde han pasado grandes jugadores y todo lo demás. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Batista ya viene, desde que llegó Pekerman, llegó Batista, ¿no? Entonces, digamos que no vamos a comenzar de cero del todo, pero sí, obviamente, es un nuevo entrenador, va a ser él ahora el encargado de tomar las decisiones, ya no va a tener a Pekerman sobre él, sino que él es el que va a tomar las decisiones. Bocha Batista es un entrenador que, si bien es cierto, tenía una vasta experiencia a nivel de categorías juveniles con el caso de Argentina, olímpicos y demás, fue campeón, parte de esta generación que Argentina que estuvo en el Mundial y consiguió el campeonato con Argentina, digamos que fueron trabajados por él también en su momento. Entonces, es un seleccionador que sabe manejar bien los procesos y que además, bueno, ha tenido una experiencia importante a nivel de formación y también en importantes torneos. Y el caso principal con Venezuela ya estuvo lo que fue la eliminatoria, los últimos partidos eliminatorios, los partidos amistosos. Entonces, ya conoce el entorno del fútbol venezolano. Bueno, no es que conozca del todo el entorno del fútbol venezolano, conoce a los jugadores que están dentro del espectro de selecciones nacionales. Ya ha trabajado con ellos, o sea que no va a ser tan nuevo. Ahora el rol va a ser superior al que tenía, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, pero digamos que el camino o la funcionalidad no se va a cambiar tanto, o sea, las ideas no va a cambiar tanto porque ya venía de la mano con José Néstor Pekerman. Ahora, bueno, evidentemente Bocha es el que va a tomar las decisiones, se va a moldar a lo que él pida, a lo que él quiera, pero de alguna forma ya tiene un conocimiento previo de nuestra selección y lo que puede hacer. Ahora hay que ver cómo él asume este rol y si tiene la capacidad, o más que la capacidad, si logra adaptarse a este nuevo rol que él va a tener de ser el principal de una selección nacional y que evidentemente va a competir en lo que sería el premundial, ¿no? Y bueno, tiene estos dos partidos amistosos contra Arabia Saudita el próximo viernes 24 y contra Uzbekistán. Entonces ya tiene sus primeras pruebas de fuego para ir preparando lo que va a ser la eliminatoria, que todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo comienza. Así es, Carlos. Ahora, también preguntarte, luego de las eliminatorias pasadas y cómo se vio el juego de Venezuela, porque particularmente, te lo digo, ese partido contra Perú que juegan en Venezuela fue un partido muy duro para la selección peruana de poder ganarlo. Incluso creo yo que hasta Venezuela lo pudo haber ganado y complicaba a Perú las posibilidades que llegue al repechaje. Y ahí se vio la idea, ¿no? Una idea de juego importante, una idea, y a pesar que también Pekerman tenía muy pocos días, creo que era recién que había llegado, incluso en ese partido ante Perú, me parece, si mal no me equivoco, que había llegado a Venezuela, pero la idea de Pekerman, y ojalá que lo continúe, como tú lo dices, Fernando Batista, lo continúe así. Y yo creo que estas eliminatorias van a ser más complicadas de las que nosotros sabemos que son las eliminatorias sudamericanas, porque todas las selecciones se están armando bien. Y hay una cosa también importante que siempre le hemos hablado, Carlos, también, ¿no? El tema del recambio generacional. Y creo que Venezuela hoy por hoy tiene ese chip importante de ser este recambio generacional para justamente esta nueva eliminatoria que se avecina. Mira, ese partido contra Perú, que gana Perú 2-1, en aquel momento estaba Leo González. Ese fue el último partido de Leo González como interino de la selección nacional. Y después, para la siguiente fecha FIFA, arranca José Néstor Pekerman con una goleada ante Bolivia, en Barinas, recuerdo exactamente. ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, ya es una opinión personal, en este tiempo que estuvo Pekerman a cargo de la selección, no vi grandes cambios, ¿no? O mejoras, o una idea de juego claro. Yo sentí más bien que todavía estaba en un proceso de conocer al jugador, de conocer la dinámica del fútbol, el futbolista venezolano,
Sinceramente nunca vi una selección compacta, una selección que pudiera tener una idea clara de juego, que tuviera solidez defensiva, por ejemplo, o que tuviera a ver, que fuera más directa a nivel de juego, que tuviera tranquilidad para la elaboración de juego. Yo realmente vi un equipo que todavía estaba como en ese proceso de formación y de hecho la mayoría de los partidos amistosos también le costó. Entonces fue difícil poder verlo en estos partidos. Por ejemplo, te estoy hablando de los 4 partidos eliminatorios que dirigió Pekerman. 4-1 contra Bolivia en Barinas, el debut. Después 4-1, ganó 4-1 a Bolivia. Después perdió 4-1 contra Uruguay en Montevideo. Después perdió en Argentina 3-0. Después pierde con Colombia el último partido de la eliminatoria en Puerto Ordaz. Entonces, digamos que en conclusión, todo el momento o los partidos que dirigió Pekerman, no vimos una selección que te pudiera decir, mira, estamos mejorando, se vieron cosas distintas. No, realmente estábamos viendo una selección que estaba en proceso de creación o digamos, confeccionando su idea o todo esto, ¿no? De aclimatarse al nuevo ritmo, ¿no? Al nuevo ritmo que iba a tener. Claro, algo así. Entonces, yo creo que ese es el gran reto de Bocha Batista y yo me quiero ir un poquito más allá, quiero regresar al Maurice Revelo, porque vimos en ese Maurice Revelo un Bocha Batista que dirigió a una camada de sub-23 en donde se le sacó buen provecho a estos muchachos, a su mayoría de jugadores que están en el torneo local. Llegamos hasta la final y mostrando cosas diferentes, ¿no? A nivel colectivo, no una selección que te llenaba los ojos, pero sí una selección competitiva, que sabía recuperarse de los goles, que sabía ajustarse en el camino, que eso fue algo que también le pasó a Pekerman, que quizás esos cambios como que nunca fueron reajustando al rival, sino que eran más como para contener que propiamente para responder, ¿no? Entonces, esa es la gran duda que quedó con Pekerman. Ahora hay que ver si lo que hizo Bocha Batista en este torneo, Maurice Revelo, con la selección sub-23, puede llevarlo a la selección nacional absoluta y mejorar lo que ya había hecho Pekerman. O más que mejorar, hacer algo diferente y que de una vez por todas, o después de tanto tiempo, Venezuela vuelva a competir, porque no estaba compitiendo y ha sido difícil por un tema de lesiones, de situaciones, irregularidades que han pasado en torno al fútbol nacional. Entonces, creo que Batista tiene un gran reto. Primero, que va a pesar, porque, a ver, entendamos algo, está saliendo el que lo llevó, que fue José Néstor Pekerman, también está saliendo Lescano. Entonces, de alguna forma ellos también van a tener, o este cuerpo técnico que se queda en este caso, va a tener ese peso encima de lo que pasó con Pekerman y Lescano. No tiene nada que ver con lo que pasó con ellos, bueno, pero más allá de eso, son las personas que te llevaron. Entonces todavía van a tener en la espalda esa situación o ese mensaje o esa vista de parte del entorno del fútbol nacional por la situación irregular en la que salió Pascual Lescano, que todavía está en investigaciones y que evidentemente que se queden personas como Bocha Batista, como otros entrenadores que también van a seguir en la selección nacional, más allá de que vinieron con Pekerman y compañía, te confirma que hubo una irregularidad de parte de Pekerman y también o en este caso de Lescano propiamente, que no van a continuar. Entonces, son situaciones que tiene que ir amoldando o que tiene que tener en cuenta, ¿no? Bocha Batista, y que sin duda, para poder olvidarlas o darle paso, va a ser importante que Venezuela comience a jugar mejor, comience a ganar, comience a sumar alegrías, y eso posteriormente va a ir olvidando esto que está pasando o que pasó en las últimas semanas. Y que evidentemente también los jugadores sientan la confianza en el nuevo cuerpo técnico, que se suelten a jugar, que podamos tener un recambio generacional como bien lo marcas. Creo que hay una buena camada de jugadores que vienen creciendo, que nos pueden ayudar, pero que evidentemente va a ser importante el manejo que le pueda dar el nuevo seleccionador nacional. Ahora, Carlos, para ti, ¿cómo va a ser este inicio de eliminatoria? Que hasta el momento sabemos que se va a dar en septiembre el inicio de esta nueva eliminatoria. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que este formato nuevo, que van a ser 48 las selecciones para el siguiente mundial, va a opacar un poco la competencia a nivel Sudamérica o va a ser más competitivo que el sistema anterior que se estaba jugando hasta Qatar 2022? No, yo considero que siempre la eliminatoria de Sudamérica va a ser la más complicada por muchas razones. Sí, en Europa están los mejores jugadores del mundo, muchos jugadores de la Liga, pero Sudamérica tiene muchas particularidades que lo hacen mucho más competitivo. Altura,
el clima, tantas cosas que digamos son parte del espectáculo y son parte de esa competitividad que puede tener cada uno de los equipos, que si saben cómo sacarle, digamos, beneficio a diferentes situaciones climatológicas a las cuales se enfrentan en los partidos, puede mejorar su juego y así competir, como lo ha hecho Ecuador en la altura, como lo ha hecho, bueno, Bolivia quizás no le ha sacado tanto resultado, como lo hizo en su momento Colombia con el calor en Barranquilla, ese tipo de detalles que también te marcan esa competitividad o que te pueden poner en igualdad de condiciones, están equipos como Argentina, que es el campeón del mundo, Uruguay, que siempre va a competir, Perú también, que bueno, también tiene esa posibilidad, ha competido en los últimos premundiales. Entonces creo que todas las selecciones en Sudamérica siempre se preparan para competir, para tener esa ilusión hasta lo último, y que evidentemente al tener más cupos va a invitar a que esa competitividad sea más alta, o que de alguna forma haya más posibilidades, pero igual sin descuidar el nivel, porque si bien es cierto, va a haber más posibilidades, también los equipos deben tener esa proyección, ¿no? De poder sumar la mayor cantidad de puntos para no depender después, ¿no? De un repechaje o meterse en última instancia. Entonces, la verdad va a ser bastante competitivo, o como siempre, competitivo las eliminatorias sudamericanas, y esperando a ver quién finalmente son los clasificados a ese mundial que estará próximamente, ¿no? Carlos, ha sido un gusto nuevamente tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias, y vamos a seguramente volver a tener contacto para seguir hablando de Venezuela y obviamente luego de los amistosos que tenga la selección, para ir viendo qué es lo que se tiene que mejorar, qué tiene que seguir mejorando la selección venezolana para ya el inicio, ¿no?, de las eliminatorias rumbo al Mundial de Centroamérica, que es muy posible o ya casi es confirmado que se va a realizar en el mes de septiembre. Carlos, ha sido un gusto saludarte, tenerte aquí en el programa, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti por la invitación, y a todos por estos minutos, y bueno, con muchas ganas de que empiecen las eliminatorias, y evidentemente que mi selección, Venezuela, la Vinotinto, comencemos a hablar más de fútbol, de verdad, que nuestra selección se dedique más al tema deportivo, que comencemos a competir, y que sea solamente ese el foco, la verdad. Eso es lo que más aspiro, lo que más añoro y lo que más añoramos aquí en Venezuela. Así que bueno, un gustazo y estamos a la orden. Fuerte abrazo. Listo, Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.